mes pasado, les dejé estas hojitas que tienen aquí, que son puramente gramáticas, son bien de machaque, digamos, de hacer y hacer y hacer. No es como mucha ciencia, pero hoy lo vamos a hacer porque la verdad que yo digo eso, pero ya estoy acostumbrada, pero ustedes deben ver estas oraciones y se están preguntando qué hicieron eligiendo esta carrera. Así que nos vamos a evitar eso y vamos a hacer paso por paso esta hojita del pasado simple. Repasemos un poquito, porque con todas las cosas se aprenden por repetición. Así que pasado simple, past simple. Dijimos que los pasados simples eran aquellos tiempos que en una línea temporal yo tenía el ahora, y el pasado simple era aquella acción que empezaba y terminaba en el pasado. Es una acción concluida, es una acción que tenemos por seguro simplemente por la elección de este tiempo verbal, que esa acción efectivamente terminó o no ocurrió, porque también les puede tocar una oración negativa, pero sabemos que ya concluyó, su tiempo para desarrollarse ya se dio. Entonces, por eso le llamamos pasado simple. En vista de eso nos aparecen dos tipos de verbos que son los regulars, digamos los fáciles, y después nos aparecen estos de acá, que son los irregulares, los irregulars, que ya vamos a tratar una vez que terminemos de aquí, los regulares. Creo que se los dejé en este orden. Creo habérselo dejado. Si no se los dejé, bueno, más o menos así era el orden. Entonces, en cuanto a afirmativo, cuando vieron que siempre que estudiamos un tiempo verbal, hablamos de afirmativo, negativo, pregunta y después respuestas cortas. Respuestas cortas casi no hemos visto nosotros, porque son como deducibles, pero bueno, en esta hojita sí las tienen escritas. Entonces, positivo. El positivo para los verbos regulares se llega a ellos de manera extremadamente fácil, porque lo único que deben hacer es agregarle ed al verbo. A menos que el verbo ya esté finalizando en una e, en cuyo caso le van a agregar únicamente la d. Pero para la otra mayoría de los verbos es ed. Play se vuelve played. Negativos. El auxiliar que nos aparece en este tiempo es el pasado del verbo do, se llama did, y como negativo sería did not, y la forma cortita didn't. Por lo tanto, acá tienen didn't. Y recuerden esto que es peculiar de los tiempos simples, porque en los continuos lo que les voy a decir ahora no pasa, pero en los tiempos simples, una vez que ustedes colocaron el auxiliar, en este caso negativo, al verbo lo devuelven a su forma infinitiva, a su forma original, es decir, sin el cambio que habían logrado en el afirmativo. Aquí el verbo no se lo toca porque quien está llevando el peso de ser pasado simple y encima de ser negativo es el auxiliar. El verbo queda en infinitivo, queda en base. Infinitivo. Y en la pregunta, tomo mi auxiliar, que en este caso es el did, y lo colocamos al inicio. Nuevamente, si tengo un auxiliar, en este caso es un auxiliar positivo, se podría decir, es el auxiliar de pregunta, no tiene, sí es positivo, pero no más allá de eso. Lo que nos importa es que es un auxiliar, y al ser auxiliar se repite mi regla que se repite en todos los simples. Siempre que aparezca un auxiliar en los tiempos simples, ya sea presente simple o pasado simple, mi verbo vuelve a su forma original, infinitivo, sin ningún tipo de cambio. En el único momento donde ustedes van a tener un cambio con el verbo es cuando estén hablando del afirmativo, donde le agregamos la terminación ed, o dependiendo también le pueden agregar de, depende del verbo. Si ya termina una e, no le van a agregar una segunda e. Y por último, las respuestas cortas. ¿De dónde salen las respuestas cortas? Bueno, si hay respuestas cortas es porque hay pregunta corta.
En inglés tenemos dos tipos de preguntas. No sé si en el español también, pero en el inglés sí. Tenemos las preguntas de sí o no, las famosas yes, no question. Ese es un grupo. Y las preguntas con WH. ¿Qué es la diferencia de las dos? Que las preguntas con WH, que quizás se acuerdan de este grupito porque lo hemos visto en pronombres relativos cuando vimos relative clauses en la primera mitad de la cátedra, cuando vimos frase nominal. El grupito de la WH les pregunta datos. Es decir, que ese grupito de la WH les pregunta who, que era quién, el dato que me tienen que dar es el nombre de una persona. Si la pregunta inicia con when, que era cuándo, el dato que me tienen que dar es una fecha, es un horario. Si les pregunta where, el dato que me tienen que dar es un lugar, una ubicación, el location, etcétera, etcétera, etcétera. Mientras que en el caso de yes, no, no me dan ningún tipo de información. Solo afirman o niegan, nada más. Las preguntas de sí o no son identificables por lo siguiente. Primero, no llevan WH. Ellas inician con auxiliares, como es este caso. Did. Hagamos una. Did you play tennis? ¿Jugaste tenis? Y noten que en esa pregunta solo tienen dos opciones. Yes or no. Pregunta de sí o no. ¿Jugaste tenis? ¿Jugaste tenis ayer? Did you play tennis yesterday? Y tienen dos opciones. Yes, I did. Sí lo hice o no, I didn't. Ahora, si le estarían preguntando sobre otra persona y digo, did she play tennis? Ella jugó a tenis. Did she play tennis yesterday? Tienen dos opciones. Yes, she did. No, she didn't. Esas son las respuestas cortas, que mucho no nos interesa, pero van a aparecer acá, entonces es bueno saberlo. Lo que sí nos interesa es verde, rojo y celeste, o sea, positivo, negativo y pregunta. Así que vamos acá a nuestros ejercicios ya que hemos repasado la gramática y el uso del pasado simple, ya con todos estos garabatos. En el primer caso teníamos el verbo wait, que como todo este práctico es de verbos regulares, yo ya sé que mi regla es colocarle de. Por lo tanto, wait se volvía waited. I waited 10 minutes for the bus. Yo esperé 10 minutos al cole, o sea, al colectivo. Vamos al number 2. He usually walks to work, but he, y tenemos negativo y mi verbo base. Ya sabemos que en los negativos utilizo un auxiliar y el verbo base que no le hago ningún tipo de modificación. Entonces, por teoría solamente, acá yo debería poner didn't y mi verbo es walk. Vamos a agrandar esto porque no se debe ver. Didn't walk. Whoops. Didn't walk. Y está perfecta la oración. He usually walks to work, but he didn't walk to work yesterday. Él generalmente camina al trabajo, pero ayer no caminó al trabajo. A lo mejor ayer le dolía las rodillas, se tomó un Uber. Number 3. I was really sad, bla, 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 when my friend, bla, bla, bla. Acá tenemos dos verbos. Tenemos el verbo surprise, también regular. Fíjense que ya está terminando en la E, así que hay que tener cuidado. Y el verbo cook, que es cocinar. Les podría decir que acá está el conector para utilizar continuo, pero eso está en otro práctico, así que lo vamos a ignorar y ambas van a ser pasados simples. Porque sí, todo el práctico es pasado simple, así que ¿por qué iríamos en contra de la regla? Vamos a completar aquí. Entonces, pasado. Pasado de los verbos regulares que terminan en E. Bueno, le ponemos la D, porque ¿por qué le pondríamos doble E? Surprise. Y pasado del verbo cook, también, cooked. No sé si recuerdan que yo les comenté que si bien todo se escribe con ED, no se pronuncia todo con ED. Cook se pronuncia con T. Cooked, por una razón fonética. Las ED tienen tres maneras de pronunciarse. En el caso de cooked suena como T. Vamos a la número 4, number 4, que es
una interrogativa. Fíjense que ya les regalaron la persona, lo cual es buenísimo. Pero en el pasado simple es medio irrelevante porque todas las personas utilizan el mismo regular. Perdón, el mismo auxiliar. No es como en otros tiempos verbales donde, si recuerdan, eran como, a ver, veamos las personas, la tercera persona del singular utiliza esto y las otras personas del plural utilizan esta otra cosa. Nada, acá todos utilizan did. Y listo. Entonces empezamos con did. Did. Did you y el verbo order. Al igual que el negativo. Ay, lo rompimos. Bueno. Al igual que el negativo, el interrogativo tiene esto de que si ustedes colocan un auxiliar, al verbo lo dejan en infinitivo, no lo tocan. Por lo tanto, el verbo order va tal cual está. Order. Did you order your food? ¿Vos pediste tu comida? Ay, ni siquiera es vos, es ustedes. ¿Ustedes pidieron su comida? Yes, we. Y este es positivo. Si me fijo en mis respuestas cortas, yes, we did. Si es positivo, es did. Si es negativo, es didn't. Por lo tanto, aquí es yes, we did. Sí, sí lo hicimos. Nosotros la pedimos. Acabamos de llamar a pedido ya. My friends, bueno, este está fácil. Sé que es negativo y sé que mi verbo base va a permanecer. Por lo tanto, me va a quedar algo así. Didn't play. My friends didn't play tennis last Saturday. Mis amigos no jugaron al tenis el martes pasado. Troy. Y acá se viene un dolor de cabeza y les voy a explicar por qué. Tengo dos verbos. El verbo want, que es el verbo querer, y el verbo study, que es el verbo estudiar. Según mi regla, aquí debería ir wanted, Troy wanted, pero acá tengo un problema. Y acá es porque la razón por la que el contexto es tan importante. Cuando yo mecanizo, digo, bueno, qué fácil, a todo le tengo que poner ed. Y después me van a aparecer oraciones como la que tenemos en pantalla en el punto número 6 y yo voy a quedar descolocado cuando me digan que acá hay una excepción. ¿Cuál es la excepción? Bueno, lo hagamos en español para que se entienda. Si yo digo que el pasado de want, que es el verbo querer, es wanted, y el pasado de study, que es el verbo estudiar, es studied, y a ambos los tradujese, perdón, y a ambos los colocase la ed, y los tradujese, me quedaría, Troy quería estudiado. O Troy quería estudió. Y no tiene sentido que ambos verbos estén en pasado simple. ¿Por qué? Porque aparece esta hermosa palabrita, esta hermosa preposición. To. Si hay un to, es porque el verbo que sigue va a ser en infinitivo. ¿Cuáles son los infinitivos, los verbos que terminan en ar, er, ir? Troy quería estudiar. El segundo verbo no va en pasado simple. El segundo verbo es un infinitivo. Porque el to me está diciendo lo que viene es infinitivo. Es la razón. ¿Qué es lo que quería estudiar? ¿Qué es lo que quería hacer? Quería estudiar. Entonces, al segundo verbo yo lo voy a dejar tal cual está. Pero mi está en afirmativo, sí, pero no es pasado simple. Es infinitivo. No lo toco, lo dejo como está, porque tiene el to de infinitivo. No significa que con todos los to les pase esto, pero específicamente en el ejercicio número 6, el segundo verbo es infinitivo. Es lo que Troy quería hacer. Infinitivo, verbo que termina en ar, er, ir. Troy quería estudiar para el examen final. Ojito con eso, puede que le hayan hecho studied y le hayan cambiado la Y por una I latina y hayan dicho, genial, la profe va a estar feliz de que supe pasarlo de Y y latina. Sí, genial, pero no en este caso. A study le van a hacer el cambio cuando sea el verbo principal de la oración, pero aquí no es el verbo principal de la oración. Aquí el verbo principal es wanted y study es el infinitivo que acompañaba wanted, entonces no se lo toca. Número 7. Aquí estamos enumerando porque dice first we boil the water and then we pour it into the cup. Primero y luego estamos enumerando acciones del pasado. Genial, buenísimo. Aquí sí puede ser que todo vaya en pasado simple porque no hay ningún to infinitivo. Aquí sí, ambas son pasado simple. Entonces, paso al verbo boil.
boiled. Pasado del verbo pour. Poured. Listo, continúo. Number 8, ya estoy viendo que mi lugar inicial está vacío, por lo tanto es pregunta. They laugh. Y sabemos por teoría que cuando es interrogativo, agregamos auxiliar, sujeto, verbo en infinitivo. Por lo tanto, auxiliar, mi sujeto, que ya me lo da la oración, verbo en infinitivo. Y listo. Tengo una respuesta corta y es negativa. Dice no. No, they. ¿Cuál es mi auxiliar negativo? Didn't. No, they didn't. ¿Se rieron de tu chiste? No, no lo hicieron. No era tan buen chiste como pensábamos. No, they didn't. Number 9, la número 9. Acá fíjense que tenemos una pregunta de WH. Tiene la WH al principio, what time, a qué hora, pero mi fórmula sigue siendo la misma después de ese WH, de ese WH, perdón. Sigue siendo did. Por lo tanto, what time did you arrive? Esta la resuelven igual que resolverían cualquier pregunta. Did you arrive at school this morning? ¿A qué hora llegaste a la escuela esta mañana? Listo. Pero fíjense que tanto la número 8, que empieza con did, ¿qué tocamos acá? Que empieza con did, sujeto, verbo en infinitivo. Si ustedes tienen una pregunta con WH, está bien, tenemos una WH al principio y el resto de mi pregunta tiene la misma fórmula. Auxiliar, sujeto, verbo en infinitivo. Exactamente lo que tenían arriba, con la única diferencia que esta vez tienen, bueno, una WH al principio. Nada más. Eso es todo. Entonces es todo el cambio. Sí, las respuestas van a ser diferentes. Arriba tuvieron una respuesta corta porque la pregunta era corta. No, they didn't. Pero, por ejemplo, en el 9, que les pregunto un horario, iban a tener que dar un horario. ¿A qué hora llegaste a la escuela esta mañana? I arrived at, no sé, 7 o'clock this morning. Pero ven que la respuesta varía un montón. Porque, obvio, si la pregunta es de yes, no, la respuesta es yes, no. Y si la pregunta es de WH, se responde con lo que sea que la WH pida. Vamos con number 10. Neil Armstrong and Buzz Aldrin on the moon in July 1969. Land es aterrizar, paso de land es landed. Por la regla que sabemos, le colocamos ED. Otra pregunta con WH, ya sabemos, se resuelve igual que las preguntas que no tienen WH. Did. Y mi verbo en infinitivo. Y acá puede que ustedes me digan, pero Miss, ¿por qué hay dos did? O sea, hay un verbo do que está en pasado y otro verbo do. Bueno, por esto que yo que les conté hace mucho tiempo cuando empezamos frases verbales, y creo que se los he dicho antes, seguramente ya lo recuerdan. Esto de, no sé si lo saludé a todo esto. Creo que no lo saludé, empecé a hablar y no dije nada. La asistencia está funcionando. Buenas noches a todos. No sé por eso me olvidé de saludar, pero buenas noches. Muchísimas gracias por unirse hoy a la clase. Recién me acuerdo, perdón. Hoy estábamos con la cabeza en otra cosa. Y además, como vimos bien todas las clases, se me ocurre que es como que seguimos todas las clases de largo. Pero volvamos a lo mío. ¿Qué pasa aquí que hay dos do? Bueno, una de las tantas clasificaciones hay verbos que son auxiliares y hay verbos que son principales. El verbo do es el verbo hacer. Como auxiliar está aquí, que solo me está ayudando a hacer pregunta, y como principal está aquí, que significa el verbo hacer. Por lo tanto, ¿qué hiciste el sábado pasado? Fíjese que el did no se traduce, solamente me sirve a mí para saber que es pasado simple. Por eso digo hiciste, pero solito no tiene una traducción literal. 12, number 12, I work. Bueno, esta es re fácil. Pasado del verbo work, le colocamos cd, worked 40 hours last week. Number 13 es pregunta, ya sabemos que la pregunta inicia con did, sujeto verbo, mi verbo es fix, que es arreglar. Did you fix your bicycle? ¿Arreglaste tu bici? No, I, y como no, mi negativo sería no, I didn't.
No, no lo hice. Ups, tocamos cosas que no tenemos que tocar. A ver, esta. Ok. 14. The bag was very heavy, so I did it to the truck. Esta es negativa. Encima ya me regalaron el hecho de que sea negativa, por lo tanto, si ya sé que es negativa, el verbo continúa como estaba. Carry. No le hago nada si la oración es negativa. Y por último, pregunta con WH. Me dirán, pero a mí no hay WH. Bueno, pero los how. Los how, lamentablemente, todos los how entran en el grupito de la WH. How many es cuántos de objetos que se pueden contar, de sustantivos contables, porque después tenemos cuántos de sustantivos incontables. Pero how many times, y aquí es lo mismo. Mi auxiliar es did. How many times did you text your friend yesterday? ¿Cuántas veces le escribiste a tu amigo o amiga ayer? Y listo. Más o menos así, con todos esos garabatos. Ups. Debería haberles quedado. Si lo lograron, genial. Si no, no se preocupen. Hoy la comisión de la mañana estaba un poco asustada de que, ¿qué pasa si no logramos ninguna? No hay problema, recién estamos practicando. Todavía tenemos más fechas. Después les tengo que pasar las fechas tentativas de lo que sería nuestro segundo parcial, recuperatorio y demás, pero todavía estamos practicando. Y quizás sigamos practicando tiempos verbales y no lleguemos a los condicionales, pero bueno, no hay ningún problema. No es el año pasado tampoco llegué a condicionales, así que no hay problema. ¿Dónde estoy? Ya tenemos los regulares, que dentro de todo son la familia fácil de los verbos, porque después recuerdan que los irregulares ya nos hacían doler la cabeza. Pero dicho esto, los dejamos y nos vamos a los irregulares. Ahora, aquí la teoría es la misma. Pasado simple, verbo que empezó y terminó en el pasado, pero aparecía este concepto nuevo. Los irregulares. ¿Qué son los irregulares? Bueno, son los verbos que en su formación no respetaban la regla del de y ed. Entonces, ¿de dónde saco yo esta información tan importante? Bueno, muy simple. Yo decía que, a ver, hoy día tuve un problema dibujando con esta aplicación, porque la verdad que lo que es este border, este fill, lo que es Adobe, yo lo detesto, pero bueno. Tenemos la primera columna de la lista de verbos, que ustedes afortunadamente lo tienen en el dossier, si no lo pueden buscar en cualquier diccionario. La primera columna de la lista de verbos que dijimos que era infinitivos. Los verbos que... Justamente no quería usar este color. Infinitivo. Los verbos que no tienen tiempo. Eso es una F, aunque no parezca. Luego viene la segunda columna, que es la que les interesa para este tiempo, que es el pasado simple. Y por último aparece la columna de los pasados participios que no nos interesa en este tiempo, pero sí nos interesan los perfectos, como por ejemplo el presente perfecto, que va a ser el único perfecto que veamos este año. Entonces, la segunda columna es mi pasado perfecto y la tercera es el pasado, uy, acá vamos a tener exactamente las mismas siglas, el pasado participio, ¿sí? Para este tiempo en particular, que es el simple, ustedes necesitan el del medio, la segunda. En la que les dejé tienen 4 columnas, eso no existe en la vida real. Yo se los dejé porque quería darle la cuarta columna de los ING por si tenían problemas en hacer continuo, pero es como una amabilidad. No existe en ninguna lista oficial de verbos una cuarta columna. Así, salvo que sean ese tipo de cuarta columna donde está el equivalente en español, pero oficialmente la lista de verbos nunca tienen cuarta columna. Así que con eso dicho, volvamos. ¿Qué es lo único que cambia en el regular? El positivo, el afirmativo. Es el único con el que encontramos problemas. ¿Por qué? Porque mi regla de ponerle de y ed a los verbos cambia. Ahora no le pongo nada, ahora lo cambio por completo, ahora
dependiendo del verbo, puede cambiar completamente o no puede cambiar para nada, o puede escribirse igual pero pronunciarse diferente, le pueden pasar tantas cosas al verbo que no hay regla. Por lo tanto, segunda columna de la lista de verbos, de ahí lo sacamos. Hoy estuvimos hablando con sus compañeros, porque los compañeros de la comisión de la mañana preguntaron, bueno, profe, pero ¿yo podría buscarlo en el diccionario? Sí, completamente. Es más, yo puedo hacer una búsqueda invertida. Déjenme que les muestre. ¿Cómo se corta esto? Acá. Stop share. Bla, bla, bla. Word reference. Este Word reference, bueno, en mi diccionario de confianza, sé que les digo que siempre vayan. Ustedes pueden, en el caso de, por ejemplo, el verbo bring, ustedes tienen el verbo base, el verbo bring, que es el verbo traer. Ese está en infinitivo, ustedes no lo saben, pero los buscan y acá abajo les va a decir cuáles son las inflexiones del verbo bring. O sea, cómo cambia el verbo bring. En tercera persona, aquí tienen cómo añade la S. En el presente continuo, tienen cómo añade el ing. El presente continuo también, fíjense que acá le pusieron como forma de progresiva. Ese es el continuo, es lo mismo. Los libros viejos le decían presente progresivo. Brought, la tercera es el pasado simple. Y el último, brought, es el pasado participio. Vean que le agregan una P, porque este es pasado. Ustedes pueden evitar buscar la lista de verbos y directamente poner el verbo base y venir acá para que les diga cuál es el pasado, o pueden hacer al revés. En el caso de que ustedes ya tuviesen el verbo en pasado y quieren saber qué es, perfecto, lo buscan acá. Por ejemplo, ate. ¿Qué es ate? Ate es la forma pasada del verbo eat, acá se los dice, es el verbo en pasado del verbo eat, que es el verbo comer. Entonces, si ustedes se van ahí, les va a decir que es el verbo comer, bla, 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 comer. Pueden hacer una búsqueda invertida de decir, bueno, yo directamente coloco el verbo como estaba y lo busco en el presente. Y listo, ya está. Pueden hacer eso, buscar en la lista en la lista que yo les di de las columnas de los verbos irregulares. Pero ahora, ¿dónde estoy? Acá. Pero bueno, volviendo a lo nuestro. En el único caso que aquí vamos a tener problemas es el infinitivo. ¿Y por qué les digo eso? Y por lo que les decía recién de que si es negativo, tienen el auxiliar negativo y el verbo principal vuelve a su forma infinitiva, su forma sin tiempo. Ya no es más ate, es it, volvió a ser it. Y lo mismo les pasa con las preguntas. Si ustedes tienen el auxiliar, al principio, el verbo vuelve a su forma original. Siempre que ustedes tengan oraciones negativas o interrogativas, no les importa si el verbo es regular o irregular, total no lo van a tocar. Total tiene que estar como sale del diccionario. Y bueno, las respuestas cortas siguen siendo la misma. Did si es positiva, didn't si es negativa. Así que veamos. Acá se viene como más un trabajo de investigación. Para los que pudieron completar, seguramente utilizaron la lista de verbos o utilizaron el diccionario o utilizaron ChatGPT, que esperemos que ese no. Bueno, es una buena herramienta. A mí me cae bien ChatGPT, pero la idea es que independizarnos, tratar de hacerlo nosotros solos. Pero bueno, pasado de eat, ya sabemos que es ate porque nos lo decía el mismo ejercicio. Pasado del verbo comer, es comí. Yo cené, acá se traduce junto. Yo no diría comí la cena, sino directamente cené. Yo cené a las 6 en punto ayer, medio temprano para cenar, pero bueno. La número 2 es pregunta, es interrogativa, por lo tanto inicio con did. Y ya saben que si tienen una oración interrogativa, al verbo no le hacen absolutamente nada. Entonces el verbo drive queda exactamente como se los dieron. Did Helen drive to work? ¿Helen manejó al trabajo? Yes, she es positiva, did. Yes, she did. Sí, sí lo hizo. Sí manejó al trabajo. My neighbor. Mi vecino, mi vecina. Verbo by. Pasado del verbo by, si escribieron bot, están en lo correcto. Mi vecino se compró un nuevo auto la semana pasada. Un auto nuevo. They go to Italy on their last summer holiday. Pasado del verbo go, del verbo ir, fue, went. Ellos se fueron
a Italia en sus últimas vacaciones de verano. Bueno, interrogativo en la 5. Did they, el verbo no lo toco, no me interesa que sea irregular, el verbo swim, el verbo nadar, porque simplemente es swim. Did they swim at the beach? No, they didn't, porque es negativa. Ya estamos iniciando con uno, entonces ustedes saben que es negativa. Didn't. Number 6. My family and I, sujeto plural, porque es mi familia y yo, pasado del verbo sí es so, como la película de terror. So, a comedy movie last night. Vimos una comedia la noche anterior, anoche en realidad. First we and then, acá también tenemos una enumeración de ejercicios. No hay to que indiquen infinitivo, por lo tanto en ambos casos hay que hacer pasado simple los verbos irregulares. Pasado del verbo do, ya lo conocen, es did, no como auxiliar, sino como pasado, como el pasado de hacer, o sea, hice. En este caso nosotros hicimos ejercicio. And then drink, pasado del verbo drink es drunk con la A, porque drunk con la U es el pasado participio, si no me equivoco. Ambos en con A, pero uno se escribe con A y el otro se escribe con U. 8. Suddenly the animal jump and bite. Bite es morder, me mordió la mano. Pasado del verbo bite es bit. Que espero haberlo puesto en la lista de verbos, si no lo podían buscar en el diccionario. Pasado de bite es bit. What time? Bueno, acá es pregunta. Ya sabemos que esa es did y al verbo no le hago nada. Si es pregunta o negativo, auxiliar y al verbo no le hago nada. What time did you get up this morning? ¿A qué hora te despertaste esta mañana? 10. The Wright brothers pasó del verbo fly the first airplane in 1903. Si no me equivoco, pasó del verbo fly y flew. Volaron en el pasado. I think I hear a strange sound outside the door 1 minute ago. Creo que haber escuchado un ruido raro en la puerta hace un minuto. Pasó del verbo hear, contrario a la creencia popular. Es irregular el verbo hear. Lo que pasa es que en el pasado es heard y como tiene esa D, nos da la ilusión de que es regular porque termina con D, pero no, es irregular el verbo heard. Es uno de esos que uno lo mira y dice, ¿por qué no sería regular? Y no, que tenga la D no lo hace regular. When I was 10 years old, I pasó del verbo break, es broke. Yo me rompí el brazo, me quebré el brazo cuando tenía 10 años. It really hurt, realmente me dolió. Pasado del verbo hurt, también es hurt. Hurt es hurt en sus 3 formas. Infinitivo, pasado y participio en las 3 de hurt. The police catch all 3 of the bank robbers last week. Pasado del verbo catch es caught. Atrapó, la policía atrapó a los 3 ladrones de banco la semana pasada. Por ahí tenemos esta ilusión de que como caught termina en GHT y bot también termina en GHT, como que nos da la ilusión de que hay una regla y de que habrían posibles verbos que terminan en GHT, como caught, bot, brought, ought. La realidad es que no. Terminan, nadie sabe por qué. Simplemente terminan en eso, no comparten nada más que eso y no hay alguna regla externa que diga, ok, si terminan en estas letras, añaden esto. No hay. Nos da la ilusión porque todos terminan en ought, pero esa es toda la magia. Number 14, la número 14 es pregunta. Yo ya sé, me encantan las preguntas porque en las preguntas no me tengo que fijar en la lista de verbos. No hago nada, simplemente es did y el verbo read, nada más. Y la 15, la 15 tengo algo que van a recordar. Unfortunately, I, pasado del verbo forget, que es olvidar, es forgot, me olvidé, y acá nos pasa lo mismo que con el ejemplo de este chico que no me acuerdo, creo que era Tommy, Troy, bueno, parecido, que yo tenía un to infinitivo, por lo tanto, cuando tengo un to infinitivo al verbo no lo toco, acá tiene lo mismo, tienen un to infinitivo. Desafortunadamente, me olvidé, si yo lo hiciera al pasado me quedaría, desafortunadamente, me olvidé de traje mi dinero, y no tiene sentido. Lo que tiene que venir después es un verbo en infinitivo con ar, er, ir. Por lo tanto,
I forgot to bring. Me olvidé de traer mi dinero. Alguien me va a tener que prestar porque no tengo con qué pagar. Más o menos se hicieron así, excepto el último, que bueno, recién estamos repasando cómo aparecen los infinitivos. Si realizaron esto así, van muy bien. Dense una palmadita en la espalda porque van bastante bien. Si no, igual, está bien. Se darán la palmadita en la espalda el lunes que viene con la nueva práctica. Pero bueno, esto es como andar en bicicleta. Ustedes pueden saber quién creó la primera bicicleta y las fechas y los rodados y todas esas cosas, pero no van a saber andar en bicicleta si no andan en bicicleta, así que hay que practicar. Regulares y irregulares más o menos ya están. Vamos específicamente a los negativos. ¿Y por qué vamos específicamente a los negativos? Me pasa mucho en los exámenes que ustedes efectivamente se acuerdan, saben que el negativo lleva didn't, pero simple, me lo dejan con ed o en la forma de la segunda columna de los verbos irregulares. Recordemos entonces que en el negativo, como en el interrogativo, una vez que ustedes colocan el auxiliar, el verbo se devuelve a su forma infinitiva. Ya no lo tienen con ed. O ya no lo tienen en la forma que estaba en la lista de verbos. Si ustedes lo extrajeron de la segunda columna de la lista de verbos, bueno, ahora lo tienen que devolver a la primera columna de la lista de verbos, que era la de los infinitivos. Así que hagamos eso. Mi primera oración, que ya está hecha, dice, He went to school yesterday. Mi verbo es went. Negativo del verbo went, como el verbo went es ir, o sea, él fue. Si ustedes buscan went, su forma infinitiva es go. Con el negativo, didn't go. Esa es la negativa. Vamos con la número 2 que tenemos ate. Irregular del verbo comer. Les debería quedar algo así. They didn't eat lunch at the cafeteria. Esto lo vamos a agrandar porque no se debe ver. De hecho, bueno, más o menos. They didn't eat lunch at the cafeteria. Fíjense que es básicamente lo mismo. Tengo mi auxiliar didn't y mi verbo, pero esta vez el verbo ya está en infinitivo, como explica la regla. Number 3, my sister play. Re fácil esta, porque esta es regular, o sea que le tengo que sacar la ed y me quedaría. My sister didn't play basketball with her friends. Listo, ya está, ya ganamos. Vamos a la siguiente. Bueno, vamos a intentar subrayar acá. Didn't play. Bueno, acá está complicado, porque esto podría ser presente simple. Pero si lo hacen en presente simple, si recuerdan presente simple para la rutina, los hábitos, las verdades generales, los hechos científicos, no tiene mucho sentido, porque sería, yo leo un diario en el tren, como suponiendo que es rutina. Si fuese rutina, yo quizás no utilizaría a newspaper, quizás diría yo leo diarios, porque no es que leo ese diario rutinariamente todos los días de mi vida, sino que leo diarios, leeré el del día de la fecha. Esta oración es pasado simple y aquí no se leería read, se leería read, porque es leí un diario en el tren. Pero bueno, lo hagamos negativo. Justo el verbo read es uno de esos verbos molestos, como el verbo hurt, porque si lo buscan en la lista de verbos, en infinitivo es read, en pasado es read, y en participio vuelve a ser read. O sea que ustedes lo tienen así y hay que volverlo a esto, que es exactamente la misma forma escrita. Es exactamente la misma. Así que bueno, nos va a quedar una oración más o menos así. I didn't read a newspaper on the train. Porque bueno, read en el infinitivo se escribe de la misma manera. Vamos con rain. Rain está fácil porque es de los verbos regulares que terminan en ed, por lo tanto le vamos a sacar la ed. Esto salió en gris. Y me va a quedar una suerte de It didn't rain
last week. No llovió la semana pasada. I felt sick, so I saw a doctor. El verbo felt es el verbo sentí. Yo me enfermé en este caso, porque no podría decir yo me sentí enfermo, directamente decimos me enfermé. So I saw a doctor, así que vi un doctor. So I saw a doctor. Hay que hacer ambas en negativo. Son dos verbos, son dos frases verbales que hay que hacer ambas en negativo, o sea, doble auxiliar. Empecemos. I didn't. Infinitivo de felt es feel, el verbo sentir. I didn't feel sick. So, I didn't. Infinitivo de so es sí. I didn't see a doctor. Listo. Dos verbos. Y acá abajo tengo, no los puedo dibujar, recién acá. Y acá tengo dos negativos. Listo. Number 7, Thomas. Thomas had. Vamos a hacer este negativo, a ver cómo nos sale. Thomas, de vuelta a mi didn't, porque el didn't es obligatorio para los negativos. Y si van a buscar el infinitivo del verbo have, had, es have. Thomas didn't have a good time at the party. Listo. Susan liked. Acá también la tengo bastante fácil porque es un verbo regular que termina en D. Ojito con sacar a la E a like, porque like originalmente termina en E. La E no se pronuncia, pero es parte del verbo. Y quizás como en casi todos los pasados simples tenemos terminación ED, tengan cuidado porque quizás le terminen sacando una E a un verbo que naturalmente llegaba a la E, como like. Entonces, Susan didn't like the movie. No le gustó la peli a Susan. Le pareció muy mala. Susan didn't like the movie. I saw. Bueno, saw ya sabemos que el infinitivo es sí. ¿Tenemos otro verbo? No. Es uno solo. Entonces, I didn't see you at the shopping mall on Saturday. Y la última, la número 10. My wife bought a new hat this morning. Un solo verbo, irregular en este caso. El infinitivo es bring, traer. Perdón, buy, comprar. My wife didn't buy a new hat this morning. Listo. Y el negativo de este estaba por aquí, didn't buy. Y el negativo de este estaba por acá. Me deja escribir más o menos. Didn't see. Y acá, didn't like. Y aquí, didn't have. Más o menos hicieron así los negativos. Felicidades. Ya tenemos lo que es más o menos pasado simple cubierto. No se asusten igual si esto pasó muy rápido, si no se entendió. Los de la comisión de la mañana estaban asustados. Vamos a hacer más práctica porque en el examen de esta segunda mitad tienen una mitad del examen es que es pura identificación de tiempo verbal, o sea, les pongo la oración, múltiple choice de los tiempos que hemos estudiado y ustedes me dicen, ¿qué es esa oración? Es pasado simple, es pasado continuo, es presente simple, ustedes me van a decir qué es. Y después tiene una segunda mitad que es de pasar oraciones. Yo les doy la oración en positivo, me la hacen en negativo, me la pasan a pregunta, es lo mismo que estamos haciendo ahora. Ahora sí, tenemos pasado simple negativos, pasado simple regulares, pasado simple irregulares. Vamos a uno de los tiempos que me parecen más entretenidos y hermosos en cuanto a uso, que es el pasado continuo. Repasemos. Dijimos que si bien el pasado simple, esto como estaba, el pasado simple dijimos que en una línea temporal yo tengo el ahora, now. Dijimos que el simple era aquel que empezaba y terminaba en el pasado. Pero luego aparece mi concepto de continuo. Y el continuo va a ser el que también ocurre en el pasado, pero por un tiempo.
No es inmediata la acción. Es temporal, pero no es inmediata. Y lo peor es que no sabemos cuándo empieza y cuándo termina. Sabemos que ocurrió en el pasado, pero no tenemos la certeza de que haya terminado como la tenemos con el pasado simple, que en el pasado simple sí efectivamente sabemos que la acción terminó. En el continuo no nos da esa info. Se utiliza para dar énfasis en cuánto duró esa actividad en el pasado, pero en ningún momento nos dice si concluyó o no. Como todo continuo, ¿se acuerdan que yo les decía, para que haya continuo, tiene que haber ing? ING, ING en todas sus formas, ING para todas partes, porque si no hay ING, no hay continuo. Lo que hace que el tiempo se llame continuo es que tenga la ING, el ando endo en el español. Esa va obligatoria. Ahora, ¿se acuerdan que en el presente continuo teníamos am, is, are, los verbos to be funcionando de auxiliares? Bueno, en el pasado continuo también vamos a tener am, is, are como auxiliares, pero su versión pasada. Y la versión pasada del verbo to be es was para los singulares, were para los plurales. Entonces, they were, we were, you, aunque sea una sola persona, igual cae en el grupito de los plurales. Aunque estén hablando de una sola persona, aunque mi persona del frente con la que estoy conversando sea una, igual es you, o igual es were. Y después, y acá pasa algo curioso, porque obviamente que la tercera persona del singular va a llevar was, porque ese siempre es el grupito rebelde que hace lo que quiere. Pero ahora aparece alguien más y somos nosotros. La primera persona del singular también lleva was. Donde en otros tiempos nosotros estábamos con el grupito de los plurales o a veces estábamos solos con el am, aquí no. Aquí estamos en el grupito de los singulares junto con los tres, junto con la tercera persona del singular. Compartimos auxiliar was. Naturalmente necesitamos su negativo y como estos son mis verbos auxiliares, estos verbos auxiliares se van a hacer negativos. Entonces was se vuelve was not y were se vuelve were not. Ups, pinté todo sin querer. Were se vuelve were not y sus formas cortas quedarían como weren't y wasn't. ¿Qué son los que tienen acá? Tenemos weren't, acá también. Me está pasando lo mismo que me pasó esta mañana, que como pintamos esto, después no me deja pintar el resto. Ok. Open, bla, bla, bla. Bueno, lo vamos a dejar como está. No pienso que me dé el mismo dolor de cabeza que me dio hoy. Claro, es para moverlo. No. No pasa nada. Tenemos los negativos acá entonces. Y abajo, bueno, naturalmente si estos eran mis auxiliares, abajo los van a tener de la misma manera que se hacen todas las preguntas en el inglés. El auxiliar que tenían al medio ahora se va al principio, sin el not, eso sí. Fíjese que ya no tienen was and weren't, sino que tienen was, were, de vuelta was, etc. Y was y were se va al principio, siempre con ing. Y en el caso de las respuestas cortas es lo mismo. Yes, I was, yes, you were, yes, he was, bla, bla, bla. Y si fuese negativa, was and weren't. Y este cuadrito es como un machete de la fórmula del pasado continuo. ¿Por qué? Porque se los van a pedir que lo utilicen acá. Así que vamos a usarlo, que es lo importante. Number one, were they watching TV at midnight? ¿Por qué colocamos acá el were? Por dos razones. La primera, porque es pregunta y las preguntas inician con un auxiliar. Y la segunda, porque mi sujeto es they, sujeto plural, y los sujetos plurales utilizan were. Were they watching TV at midnight? Fíjense igual que todo esto, hojita, les regala algo importantísimo, importantísimo. No lo tienen que hacer ustedes porque ya se los dio esta hojita, que es el continuo. En todo ya tienen el ing. Watching, eating, talking, walking. Ups, me faltó la G. Studying, cleaning, doing, working,
Listening. ¿Dónde hay otra? Robin. Otro doing. Raining. Otro studying. Creo que también es un segundo working o es el primer working que veo. No sé, pero working. Swimming. Ah, y acá es doble. Playing. Y acá también hay otro. Playing. Ah, y acá también. Sleeping. Cooking. Ya les regalaron una parte importantísima que esa la van a tener que hacer cuando tengamos nuestro paper, que es colocar el ING, porque de vuelta, sin ING no hay continuo. Y bueno, este es un pasado continuo, tiene que tener ING. Pero ya tienen una gran parte de la actividad hecha porque el hojita se los regalaba. Así que nos queda colocar auxiliares. Bueno, ok. Vamos a hacer el primero. El primero dice, el primero nada, number 2. Eating. Ok, tengo mi verbo. Me hace falta el verbo to be acá en el medio. Genial. ¿Qué verbo to be voy a utilizar? Was and were. Bueno, reviso mi sujeto. Mi sujeto es plural. Si mi sujeto es plural, utilizo were. Así que si pusieron were, felicidades. La respuesta era were. We were eating lunch in the cafeteria at noon. Estábamos almorzando en la cafetería a la tarde. La tercera es pregunta. Tengo you. You caía en el grupo de los plurales, por lo tanto acá también inicio con were. Were you talking on the phone a few minutes ago? No hay, y la respuesta es con I. La respuesta es singular. Singular en negativo, wasn't. No, it wasn't. ¿Estabas hablando por el teléfono hace unos minutos? No, no lo estaba. Number 4, I walking. Ya sabemos que el I en este grupito cae como singular, por lo tanto el auxiliar es was. I was walking home when I saw the car accident. Y este ejemplo me encanta. Este lo vamos a detener ahí. Porque de esto les tengo que dar otro trabajo práctico. Yo les había contado que este tiempo es hermoso por el uso real que tiene. Y en el 4 se puede ver el uso real. Yo estaba caminando a casa cuando vi el accidente. En ningún momento dice que yo me detuve. Pero mi elección de hacer pasado continuo con un pasado simple después me hace sobreentender que yo me detuve por ese accidente de auto. A lo mejor quise mirar, a lo mejor llamé a la ambulancia, no importa, pero mi acción de caminar se interrumpe porque esa es la función de este tiempo. Cuando yo tengo un pasado continuo, un when, que es cuando, y un pasado simple, ese pasado simple está interrumpiendo de alguna manera mi continuo. Yo estaba caminando a casa cuando vi el accidente. Justo el accidente pasó enfrente de mis ojos, entonces no sé, yo me puse a filmar o llamé a la ambulancia, llamé a la policía, lo que sea, pero se sobreentiende que el accidente detiene mi acción temporal. Y siempre, siempre, siempre es la acción instantánea, mirar el accidente, quien detiene mi acción que llevaba un tiempo en el pasado, quien detiene a mi acción temporal, a mi acción gradual. Siempre la inmediata detiene a la gradual. Siempre el pasado simple detiene a la continua y no viceversa. No pasa viceversa. Es la simple la que detiene a la continua, nunca al revés. De este tipo de ejercicios ya les voy a hacer una práctica este viernes, porque de estos van a tener en el examen. Porque es un uso real. Siempre que haya un when, lean 2 veces porque puede ser que de un lado tengan continuo y de otro lado tengan simple. Vamos a la número 5. La número 5 dice, my classmate and I. Y aquí puede Disculpe, ser que... Sí, Luis, yes. Ahí en la que estaba diciendo, Sí. I was walking. Sí. Me dice que puede ser al revés, en vez de poner I was walking, puede ser I was saw. O sea, yo vi el accidente. Y yo vi el accidente, pero fíjate que si quisieras hacer eso, Al ya no revés. tendrías el mismo uso. No lo puedes dar vuelta. Lo que quise decir es que no se puede dar vuelta. Porque el verbo ver
Todos ustedes pueden ver porque tienen la capacidad de ver. Ustedes no eligen ver, simplemente ven porque tienen los ojos abiertos. Ver en el inglés es una acción inmediata. Ustedes las hacen inconscientemente. Diferente es el verbo so, que es el pasado del verbo sí. Diferente es, hay una lista enorme de los tipos de mirar en el inglés. Hay un montón, seguramente ustedes ya los conocen. Tienen sí, alguna vez han visto sí, alguna vez han visto look y alguna vez han visto watch. Esos son los tres principales, hay muchísimos más. Pero se estudian estos tres porque los tres son graduales. El verbo sí, el verbo mirar, ustedes lo hacen inconscientemente porque tienen la capacidad de mirar. Simplemente miran, abren los ojos y miran. En look hay un propósito, yo miro a algo. Look at, ya hay una decisión. Y en watch ya hay un periodo extenso de tiempo. Por eso es que cuando yo veo una película, por ejemplo, no puedo decir sí. No puedo decir sí, porque la película me llevó un tiempo, me llevó 1 hora y media. Entonces yo digo watch. Pero, por ejemplo, verme con un amigo, verme con una amiga, yo nunca podría decir watch, porque la acción de encontrarme, de verme con esa persona es inmediata. Yo la veo. Esto igual que estoy diciendo son cosas muy finas, pero lo que sí deben entender, a ver si se puede borrar esto o rompemos todo. Lo que sí deben entender que cuando tengan contraste entre pasado continuo y pasado simple, siempre sepan que el simple es la acción inmediata. Bueno, más o menos borramos ahí. El simple es la acción inmediata. El continuo es la acción que estaba ocurriendo y como requiere un tiempo, un momento en el tiempo, es la más fácil de ser interrumpida. Ustedes no pueden interrumpir algo inmediato. No se puede interrumpir lo inmediato. Lo inmediato interrumpe a lo temporal. Por lo tanto, que yo vea un accidente es lo que va a interrumpir que yo ya estaba caminando. Yo iba caminando tranquila, a lo mejor llego a mi casa en 15, en 20, en 40 minutos. Bueno, hay un tiempo prolongado que yo puedo interrumpir, que me lo interrumpe este accidente. Sé que es delicado, pero justo abajo hay otro ejemplo que les voy a mostrar donde también se ve esto, de la acción inmediata que interrumpe a la continua. Ya se los voy a mostrar. Está por acá. ¿Dónde está? While, bla, bla, bla. ¿Dónde hay otro when? You listening at 7, he was playing, took my umbrella. Acá, la 14. En la 14 hay un when. Como el mismo ejercicio ya les está dando el working acá, yo ya sé que la primera mitad es pasado continuo. I was working as a teacher when I first met your mother. La segunda mitad es pasado simple, el pasado del verbo meet es met. Yo trabajaba o yo estaba trabajando como un profesor cuando conocí por primera vez a tu mamá. Fíjense que trabajar como profesor es la acción continua. A lo mejor venía trabajando 2 años, 3 años, 5 años. Pero cuando conozco a esta señora, el conocer es inmediato. La primera vez que conozco a alguien es inmediato. Yo me veo con alguien. Lo veo, lo conozco, es inmediato. Entonces, es esa inmediatez la que interrumpe a mi continuo. Vaya a saber cómo interrumpió. A lo mejor se conocieron y se casaron al poco tiempo, dejó de trabajar o cambiaron de luz. Vaya a saber cómo interrumpió. Pero el uso de este tiempo me da a entender a mí que el continuo se interrumpe por el simple. Es el ejemplo que les doy siempre del de la ducha. I was having a shower when my phone rang. Yo me estaba duchando cuando sonó mi teléfono. En ningún momento digo que haya salido de ducharme para atender el teléfono, pero se sobreentiende. Por mi uso consciente de pasado continuo con when y pasado simple, se sobreentiende que el continuo es interrumpido por el simple. Si no hubiese elegido otra estructura para decir otra cosa, pero que yo elige esa estructura, estoy dando a entender a cualquier persona que lea la oración que la acción continua se interrumpió por la acción inmediata. Siempre. ¿Cómo se van a dar cuenta de que pasa eso? Bueno, tienen que tener un when. El when es obligatorio.
El when es obligatorio. De un lado van a tener el pasado continuo. Luego van a tener un when. Y luego van a tener un pasado simple. ¿Se puede invertir? Sí, pero no como ustedes piensan que se puede invertir. Yo podría decir, when I first met your mother, I was working as a teacher. Puedo invertir estas estructuras tal cual están sin que se pierda el sentido de la oración. Cuando yo conocí por primera vez a tu mamá, yo estaba trabajando como profesor. Esa es la inversión que se puede hacer, pero hay que tener cuidado con las inversiones porque si la pueden hacer y cambiar el significado de la oración. Casi siempre la estructura es esta. Continuo, when, simple. Simple que interrumpe al continuo. Y esa es toda la magia. Igual les voy a dejar el práctico de esto. A mí, esta es una de las oraciones que más tomo porque es tan real, se usa tanto y por el contexto es increíble cómo se entiende que una acción interrumpe la otra. No hace falta decir qué pasó después para que se entienda que se interrumpió la actividad. No hace falta. Y me parece asombroso que no es nada. Esta es una oración compleja. Así que sí, de este evalúo un montón. Pero no se asusten, ya vamos a llegar a identificarlas. Sigamos con lo nuestro, porque si no me voy a quedar media hora hablando de estos dos. A menos que tenga más preguntas. Si tienen más preguntas, me interrumpen. Sean completamente libres de interrumpirme, pero sí, es una de mis oraciones favoritas. Vamos a las 5. Volamos a las que son lineales, a las que son de coloco was y were y listo. En las 5 yo diría, quizás les pasó a los que hicieron esta oración, que claro, tengo mi sujeto I, y acá digo, bueno, I, ¿dónde está? I was. Entonces quizás le colocaron was y dijeron, bueno, esto está perfecto. Cuidado, lean la oración completa, lean el contexto, porque mi sujeto no soy solo yo, soy mi compañero y yo. Por lo tanto, este es un sujeto plural, son dos personas. Y los plurales usan were. La respuesta correcta de las 5 era were. My classmate and I were studying together at the library. Dentro del mundo de las WH aparece esta palabrita de acá. Le vamos a poner, ya no sé cuántos colores, le vamos a poner amarillo. While. While significa mientras. ¿Para qué me sirve el mientras? Para enumerar dos acciones que estaban pasando de manera simultánea. Por ejemplo, while he cleaning the house, we cooking. Mientras él estaba limpiando la casa, nosotros estábamos cocinando. Dos acciones en pasado continuo, dos acciones simultáneas ocurriendo al mismo tiempo. ¿Cómo explico yo que están ocurriendo al mismo tiempo? ¿Cómo le hago saber a mi lector que están ocurriendo al mismo tiempo? Por el uso del while. Si ustedes colocan while como conector, mi lector va a entender que esas dos acciones estaban ocurriendo al mismo tiempo. Siempre. Es lo que hace el while. Es su función. Number 7, número 7, bueno, este es fácil, es pregunta. Pregunta, mi sujeto es you, el auxiliar es where. What were you doing at 1 o'clock? Estaba durmiendo. I was sleeping. Listo. The car engine, bueno, vieron que a veces es importante leer el contexto y en el ejercicio número 8 es importante leer el contexto. ¿Por qué? Porque si yo miro esta inocente oración, yo digo, bueno, the car engine, el motor del auto, es una cosa. Sería un it. Por lo tanto, le voy a poner was y listo, genial. Sigo a la otra oración. Y van a ver que no tiene sentido. No por la elección gramática que hicieron, sino por la oración completa, por semántica. Dice así. El motor del auto estaba trabajando, así que lo arreglé. ¿Por qué arreglaríamos algo que está trabajando, que está funcionando? Nosotros arreglamos lo que no funciona. Por lo tanto, mi oración acá debería ser negativa. The car engine wasn't working, no estaba funcionando y lo arreglé. Y tuve que arreglarlo. La única razón por la que este es negativo es por el contexto de la oración. Porque gramaticalmente yo podría haber puesto was y estaba perfecto. Sujeto singular, le sigue el was.
pero no quedaba correcto en mi oración, no tenía sentido. Vamos con la 9. Otra pregunta, ¿qué va antes del you, were? Siempre. Were you listening to the teacher? Yes, I was. ¿Estabas escuchando a la profe? Sí, sí estaba. Sí la estaba escuchando. At 7 o'clock, Mr. Smith robbing the bank. Mr. Smith es un hombre, sujeto singular, was. A las 7 en punto, el señor Smith estaba robando el banco. Steven, doing his homework, he was playing with his friend. Acá les pasa exactamente lo mismo que con el motor del auto. Si yo digo que Steven estaba haciendo su tarea, ¿por qué diría después que estaba jugando con sus amigos? O hace la tarea o juega con los amigos. Una de las dos tiene que ser negativa. Y la segunda no la pueden tocar porque ya está impresa, ya se la dieron. Así que quien tiene que ser negativa es el was. Wasn't. Steven no estaba haciendo su tarea, estaba jugando con los amigos. En la 12, que uno dice, bueno, es el mismo ejemplo que del motor del auto. No, no es el mismo ejemplo del motor del auto. Contexto. Dice, llovía anoche, así que llevé mi paraguas. Tiene sentido. Si llevo el paraguas, tiene que llover. Por lo tanto, acá sí era was y no wasn't. Estaba lloviendo anoche, así que llevé mi paraguas. Ahí sí estaba bien que usen un positivo. Porque ambas mitades tienen sentido, son ambas positivas. 13. Bueno, esta es re fácil. Acá no hay que pensar nada porque no hay una segunda mitad que haga contraste. Simplemente es was porque Anne es una persona singular. Y en el 15 tienen un while, que yo les conté que ese es para decir, para utilizar acciones simultáneas, acciones que estén pasando los dos al mismo tiempo. Por lo tanto, este es pasado continuo y esta también es pasado continuo. Lo único que tenemos que hacer es determinar el was y were. Sujeto plural, were. We were swimming. Nosotros estábamos nadando mientras tú jugabas vóley. O mientras vos, pero bueno. Y listo. Así con todos esos colores. Más o menos nos debería haber quedado el práctico. No creo que hayan usado los colores y no se preocupen si se equivocaron porque de vuelta, hoy recién les estoy explicando, creo que habérselos mencionado, pero se los mencioné nada más. No hicimos práctica con el when, no hicimos práctica con el while. Mencionamos, vimos, no hicimos práctica. Esta es como la primera práctica real que tienen, que vamos a hacer más. No se asusten, no se intimiden, que vamos a hacer tantas oraciones que en algún momento van a decir, ay, es obvio que es pasado simple. Pero bueno, con la clase de pasados de entre la semana pasada y la semana de hoy les tengo que presentar un nuevo tiempo. Un tiempo que para mí es uno de los más fáciles del mundo. Tiene muchos usos, programáticamente es lo más sencillo que hay. Es realmente sencillo. Es como una pausa, un respiro a tanta regla gramatical que venimos viendo. Porque la que viene realmente se arma sola la oración. Pero entre los temas que van a tener en el parcial, ya saben, se los dije en la clase pasada, son los 3 presentes. Presente simple, presente continuo, presente perfecto. Los 2 pasados que hemos visto entre la clase pasada y la clase de hoy, que vamos a seguir repasando, pasado simple, pasado continuo. No vamos a ver más pasados, no vamos a ver el pasado perfecto y tampoco vamos a ver el pasado perfecto continuo, ¿sí? Solo el simple y el continuo. Y dentro de los futuros vamos a ver uno solo, pero luego aparecen 3, que son 3 futuros reciclados que ustedes ya conocen, que como entre tantos usos que tienen también pueden ser utilizados para el futuro. No vamos a evaluar los 4, de esos creo que les voy a evaluar 2, pero bueno. Hoy empezamos con este que es uno de los más fáciles. Déjenme que, a ver, lo abramos por acá. Presente simple, bla, bla, bla. Este de acá. Esto vamos a dejar de ser. Present something else. Esto. Ok. Hoy empezamos con futuros, lo cual no significa que vayamos a dejar a mis otros tiempos orales porque los vamos a seguir repasando. Es más, los compañeros del turno mañana me pidieron si podíamos tener una clase que sea repaso de todo, que sí lo vamos a tener. Si quieren ir anotando fechas que son como bosquejo, digamos, que no están como fijas, pero que estamos viendo que nos quedan las fechas contadas. ¿Dónde está mi calendario acá? Calendar.
¿Cómo que hay un celular sin calendario? ¿Qué es esta estafa? Calendar, calendar, calendar. Ah, es parte de Google, no dije nada. Calendar, ok. Hoy día es lunes, Monday the 20th, lunes 20. Nos queda Monday the 27, el 27. Que el 27 vamos a estar terminando de ver futuros y vamos a empezar nuestro repaso. Los compañeros de ustedes me dijeron que, y creo que tiene mucho sentido, que el 3 de noviembre sea feriado, porque correría en el que tenemos del Día de Todos los Santos. A chequear, pero puede que ocurra, así que no lo estoy contando. Si no ocurre, bueno, genial. Después nos queda November the 10th, el 10 de noviembre, que es más repaso, y aquí vienen fechas importantes. Por ahora, quedaría que el lunes 17, a menos que ocurra algo, hay como que hay un feriado. ¿Qué es el 24 de noviembre? Que me aparece como National Sovereignty Day. Parecería ser un feriado, esperemos que no. Sí, profe, Día de la Soberanía Nacional, creo. Ay, no. Bueno. Ese era el día que les quería tomar el recuperatorio. Porque el 28 cierra el trimestre. Bueno, si no tenemos recuperatorio el 28, es una tristeza. Porque mi idea sería que el 17, lunes 17, tengamos nuestro segundo parcial. Yo les estoy entregando las notas el lunes 21 y el lunes 24, que no va a poder ser el 24, serían los recuperatorios, pero van a tener que ser el viernes 28. Así que sí, tendríamos un cambio en las fechas. Pero entonces, si quieren anotarlo con lápiz, no con lapicera porque no están fijos, 17 segundo parcial, 28 recuperatorio de ambos parciales. Y ya de ahí, y el 28 es el último día, es nuestro día límite porque ya se cierran, el 28 hay que cargar las notas. Así que el 28 es día de corrección y de cargar notas. Tengan cuidado con las asistencias, quizás esté dando un trabajo práctico de asistencias, el año pasado dimos uno, pero veremos qué pasa con eso, por lo pronto cuiden sus asistencias. Y con eso, que ya los asusté con las fechas, volamos a mi futuro simple, volamos a lo importante. En lo que es futuro en el inglés, tienen varios tiempos verbales reciclados de cosas que ya conocen, que se los usan en el futuro, excepto uno, llamado futuro simple o futuro con will. Miren la oración de acá abajo que dicen, someone's at the door, I'll open it. Eso de ahí es el futuro simple, esa doble L. Esa doble L no es más que la forma contraída, la forma cortita del auxiliar de este tiempo que se llama will. ¿Qué significa will? Nada, no significa absolutamente nada. Lo que hace will es cambiar el tiempo del verbo que sigue. Entonces, el verbo que sigue es abrir. Esta oración me quedaría como alguien está en la puerta, yo la abriré. Ya no es abrir, sino abriré. Eso es lo que hace el will. Me transforma mi verbo principal en futuro. Y fíjense que no se lo toca al verbo. El verbo sigue estando como open, no pasa nada. Vamos con otra. Did you call me? Sorry, did you call Mark? Oh no, I forgot. I'll call him now. ¿Llamaste a Mark? Oh no, me olvidé. Lo llamaré ahora. Abriré, llamaré. Ese es el futuro simple. ¿Cuándo lo utilizo? Bueno, el futuro simple es uno de esos tiempos tan fáciles, tan lindos, tan amigables, que lo único que tiene de complicado es que tiene muchos usos, pero cuando vean los usos son una pavada los usos. Primero, ¿cuándo les va a aparecer este tipo de verbos? Cuando acaban de decidir hacer algo, como esto de alguien está a la puerta, yo la abriré, acabo de decidir abrirla. Y cuando tomo decisiones en el momento, como esto de llamaste a Mark, ay no, me olvidé, lo llamaré ahora, es una decisión en el momento. Esos son dos usos. Hay más igual.
That bags look heavy. I'll help you to carry them. Cuando nos ofrecemos a hacer algo, esas bolsas se ven pesadas. Te ayudaré a llevarlas. Can you help me with it? Sure, I'll help you. Cuando aceptamos hacer algo, que es lo mismo que ayudar para mí, pero bueno. ¿Me podrías ayudar con esto? Seguro, yo te ayudaré. I'll call you as soon as I get home, I promise. Para las promesas se utiliza el futuro simple. Te llamaré, lo prometo. Ahora, ¿por qué aparece esto? ¿Por qué utilizamos esto? Bueno, la realidad es que el futuro simple, en muchos libros viejos, también era llamado el futuro incierto. ¿Por qué? Porque es un futuro que yo no puedo garantizar. Y como yo no puedo garantizar, esto se lo digo porque hay un futuro que sí podemos garantizar, que lo vamos a ver el lunes que viene. Cuando hay un futuro que yo no puedo garantizar, siempre uso el will. Por eso es que se lo uso en promesas. Nadie puede garantizar promesas. Y entre los usos que tiene este futuro incierto, este futuro improbable, están las opiniones, las esperanzas, los miedos, especialmente con acciones como pensar, esperar, suponer, imaginar. Fíjense que todo esto tiene sabor a incertidumbre. No hay nada seguro aquí. Y es esa incertidumbre que a mí me permite utilizarlo con, por ejemplo, intentar predecir el futuro cuando no hay certeza de que algo pase. Por eso es que me sirve para el pronóstico del clima. Porque si bien hay un montón de métodos que nos han permitido más o menos anteponernos al clima de la semana, ninguno de ellos es seguro. Un montón de veces nos sorprenden, un montón de veces dicen va a llover a esta hora y no llueve, o va a llover a esta hora y de repente se cae el cielo. Cuando es un futuro incierto, will. Este futuro también es el futuro de los horóscopos, porque el futuro de los horóscopos, si ustedes se puedan a leer horóscopos en diarios de inglés o en plataformas en inglés, casi todos son como una forma de will, porque también es una promesa, es algo que no podemos mantener, es algo que es incierto. Podemos intentar predecimos el futuro, pero sin certeza. Ese es el del will. Perhaps it will rain tomorrow. Quizás lloverá mañana. En este dossier, en esta presentación aparece el shall, que es del inglés viejo, que es para sugerir hacer cosas. Este no va. No lo lean, no lo vamos a estudiar el shall. El be going to es el que les quería decir de la certeza. Todavía no lo hagan, lo vamos a ver el lunes. Ni lo lean. Acá está el más del going to. Acá también. Nada de going to. ¿Cómo formo yo entonces este tiempo tan hermoso, tan simple, el futuro incierto, futuro que no me sirve para asegurar nada, pero es un futuro muy lindo? De la siguiente manera. Will más verbo. Y eso es todo. Todas las personas usan will y agregan un verbo. Aquí no hay verbos regulares, no hay verbos irregulares, no hay personitas que hagan algo, pero las otras personitas hacen otra cosa. No hay verbos que agregar ing y que tengan su forma de agregar ing. No hay nada, absolutamente nada. Es will más verbo. Nada más. En el negativo, acá, bueno, vamos a leer el ejemplo. They'll arrive soon. Acá tenemos un will cortito con el apóstrofe. They will arrive soon. Ellos llegarán aquí pronto. Pero no podemos decir con certeza cuándo. Decimos pronto porque es como un estimado, pero no con certeza en cuál horario. Pero mi fórmula es esa. Will, verbo. No más. En el negativo, obviamente que tengo que poner una forma del not. Entonces ahora tendría will not más el verbo. Forma cortita del will not, won't. Won't más verbo. Y acá no tengo nada, de vuelta al verbo no le hace nada. No le hacía nada en el positivo,
no le van a hacer nada en el negativo y tampoco le van a hacer nada a la pregunta. Tampoco hay grupos de sujetos que utilicen uno o el otro, que viene, nada. Tenían will se vuelve want y nada más. Y el verbito que viene al lado, así como salió del diccionario. Y en la pregunta, lo que ya sabemos, el will se va a ir al principio. Y eso es toda la magia. El will se va al principio, tienen el sujeto y el verbo sin ningún cambio. Will you marry me? ¿Te casarías conmigo? Will she answer? Ella contestará. Y esa es toda la magia. No hay más con el will. Se podría decir que lo único pesado del will, del futuro simple, entonces son sus usos, pero en realidad todos sus usos se desprenden de la incertidumbre, se desprenden del decidir algo en el momento. Yo elijo hacer algo, yo tomo una decisión en el momento, o me ofrezco a ayudar, me ofrezco a hacer algo, prometo hacer algo, es todo decisión del momento. Y aparte, incertidumbre, a lo que yo no puedo decir si va a pasar o no. Eso es todo. Eso es todo el futuro simple, no hay más. La verdad que es bastante sencillo, no hay más con el futuro simple. Es un tema que siento que después de tanto flujo de reglas gramaticales, de tiempos, que si un sujeto es plural, si un sujeto es, que el verbo regular, que el verbo es irregular. Con tanto flujo de reglas gramaticales, siento que el futuro simple se nos presenta como, no sé, un vaso de agua. Es muy lindo y es muy simple de usar. Y de todos los futuros, nosotros vamos a ver 4, pero de los que voy a evaluarles, les voy a evaluar 2. El futuro simple, y después el que aparece por aquí, el del going to, que es como su némesis, el contrario. Donde el otro les da incertidumbre, el going to les da seguridad. El going to sí pasa. Si lo usan es porque sí pasa. Pero bueno, eso se lo voy a dar el lunes. Con eso dicho, el viernes les voy a estar dejando todo este garabato que les acabo de presentar, que la verdad que creo que nos llevó más tiempo revisar la tarea que la presentación del futuro simple. Pero les voy a dejar un trabajito del pasado simple y del pasado continuo ocurriendo al mismo tiempo, uno interrumpiendo al otro. Y les voy a dejar unos trabajitos del futuro simple, para que vean de colocar will más el verbo, want más el verbo, will al principio si es pregunta. Y fíjense que a los verbos no les hacen absoluto. No hay más. Hasta acá se termina la presentación. Después acá les aparecen animaciones. No hay más reglas. La O es de burbujas. No hay más con el futuro simple. Absolutamente nada. Se queda ahí. No hay nada más. Entonces, el viernes les voy a dejar eso. Vamos atentos con las fechas de lo que van a ser nuestros exámenes. Me había olvidado completamente del Sovereignty Day, completamente. Justo y es muy raro que yo diga, ay, qué bajón que nos toque un feriado, pero bueno, encima es puente. Ay, encima es puente. Bueno, igual el 21 les voy a subir las notas por si quieren ver, sin ningún trabajo, sin nada, el 21 ven las notas del parcial del 17. Pero dice Tourist Bridge, puente turístico. Por lo menos eso dice el calendario de Google. Vaya a saber Dios si es así. Pero el del 24 sí, dice National Sovereignty Day y estoy casi segura que lo dan todos los años. Así que, nada, fechas para que volvamos a escribir. 17 el segundo paper. Y lo que iba a ser el recuperatorio del 24 sería el recuperatorio del 28. Con eso dicho. Dudas. Preguntas. Siento que si tienen preguntas son más preguntas del pasado, siempre del pasado continuo que del will, porque el will la verdad que es un tema tan lindo, tan bueno que no. Ninguna pregunta, se entendió todo, perfectamente todo. Si no se entendió, no se asusten, esto lleva tiempo. El ejemplo que yo le dije de la bicicleta me parece de lo más correcto. Lleva tiempo. Ustedes pueden saberse todos los títulos que ganó Argentina, pueden saberse exactamente quiénes eran los equipos de todos los años y no significa que puedan jugar al fútbol. Nosotros tenemos que practicar el jugar al fútbol para que nos vaya bien en los ejercicios y es lo que vamos a hacer.
Les vamos a dar más prácticos, vamos a hacer más prácticos, más escribir oraciones, completar oraciones, hasta que en algún momento digamos, Will es el del futuro, didn't es del pasado, cuando le pongo S es del presente simple, y si es ing tiene que ser alguno de los continuos. Y nada más. Con eso dicho, si no hay ninguna pregunta, entonces, wow, o están con mucho miedo, o no sé, la clase de hoy fue monumental, fue un masterclass. Pero bueno, si no hay ninguna duda. No, hay que practicar, profe. Exactamente, no queda otra, Oscar, no queda otra, hay que practicar. No hay otra. Sí, Ariana, sí, preguntas. Yo no entendí muy bien. Los trabajos que van a dejar son como los que venimos haciendo, ¿verdad? Para practicar nosotros, no son Claro, para Ariana, presentar. sí. Son bien, completamente bien. nuestros como para que agarremos la mano. Ah, me quedó este garabato de acá. Este garabato de acá, una de sus compañeras, que tiene mi nombre, compartimos nombres, somos tocayas, Marianela, Dana, no sé cuánto es. Este garabato que es de aquí, ella me preguntó del presente perfecto. No sé si se entiende este hermoso garabato, para mí se entiende muy bien, pero son las columnas de los verbos. Primera columna infinitivo, segunda columna pasado simple, tercera columna es la de los participios. Recuerden que para los perfectos utilizan participios. La tercera columna de los participios, la segunda columna de los simples. Y bueno, ¿dónde está mi highlighter? Acá. En el perfecto, quien funcionaba de auxiliar era el have o has. No se olviden, si tienen un have o has como auxiliar, es presente perfecto. Y solamente sería presente perfecto porque yo no les voy a evaluar ni les voy a enseñar los otros perfectos. Así que esa es la única opción que tienen válida, es presente perfecto. Naturalmente ese have se va a volver haven si es negativo y se va a volver hasn't si es negativo. Y bueno, nos aparecían como verbos, después venía el infinitivo, que lo pueden encontrar o en la tercera columna, o si son regulares le agregan la ed, como call y play, al igual que el pasado simple. ¿Qué más me habían preguntado hoy? Creo que esta era la última hojita. Sí, esta era la única hojita que hicimos como un impasse, porque tenían dudas del presente perfecto. Pero bueno, igual, más prácticas, más hojitas que seguiremos viendo el lunes. El lunes que viene vamos a mencionar los otros futuros. El going to lo vamos a estudiar y a los otros dos los vamos a mencionar porque, bueno, ya los han visto, ya los conocen. Es el presente continuo funcionando como futuro y es el presente simple funcionando como futuro porque entre las cosas que hacen también funcionan como futuro. Pero eso no les voy a evaluar, los vamos a mencionar y después práctica hasta el fin de los días. Si no hay más dudas, muchísimas gracias por venir a la clase de hoy. Los dejo que vayan a descansar y nos estaremos viendo el lunes en el mismo canal, en el mismo horario. Muchísimas gracias por venir, ya con cámara, porque ya me devuelven la cámara en esta semana.